Y entonces dimos el paso como home office para meternos de lleno en este rol de productora y empezamos a buscar distintas opciones para darle forma a esto, pero desde un principio como pensando, bueno, no nos va a salir tan bien o vamos a tener que presentarnos a 1000 propuestas y 1000 cosas para poder tener la primera oportunidad, y como un poco, no diría de cara dura, pero sí como sin demasiada expectativa, participamos de una licitación de una empresa grande, un unicornio, y sorpresivamente quedamos, nos dieron el sí, tuvimos luz verde para hacer este primer podcast ya más corporativo, pensando en una gran empresa, incluso con partes en inglés, con ya toda una formalidad que antes no veníamos experimentando, y empezamos a pensar que, bueno, que era posible, que podíamos, nos salió bien, nos gustó la experiencia, y dijimos, bueno, subámonos a este caballo que parece que va bien, y de pronto nos vimos envueltos en esta vorágine de realizar un montón de presupuestos, de elaborar, de hacer presentaciones de PowerPoint y un montón de cosas a las que antes no estábamos acostumbrados, y de pronto le agarramos la mano y la cosa empezó a no ir tan bien porque presentábamos, pero ya no pasaba nada. Y ahí, entre medio de toda esa vorágine, lo que nos pasó fue que, como decía Agus, tuvimos que aprender a cómo vendernos o cómo contar que éramos una productora desde un momento muy embrionario, digamos, para el proyecto, y también para nosotros, que tampoco previamente habíamos trabajado en una productora, y menos de podcast, claramente. Este principio de época de productora lo recuerdo como con mucha adrenalina de entender, de buscar referencias, de ver cómo se hacía. Fue como un momento en el que también nosotros planteábamos preguntas y que para la mayoría no teníamos respuesta, porque eran las primeras veces que hacíamos preguntas para nosotros mismos de cómo presentarnos, de cómo definir esto. Diferentes momentos que fueron como mucho debate, reflexión y muy entre nosotros, muy de la mano. Finalmente, obviamente, llegó la parte de empezamos a presentar presupuestos, y de ese primer presupuesto al último de hoy, por ejemplo, hay un abismo, porque en el medio fuimos aprendiendo y también fuimos muy flexibles a, si esto no funciona, cambiémoslo. Como que nadie se agarraba mucho de su estructura y no la soltaba. Era como, bueno, muy fluido también eso, ese proceso de aprendizaje, y creo que eso fue la clave para que hoy, seguramente en 5 años vamos a ser muy distintos, pero creo que esa fluidez y esa permeabilidad a aprender y a decir desde un lugar muy humilde, esto no sabemos hacerlo, lo estamos aprendiendo, hizo que hoy estemos muy orgullosos de cómo nos presentamos, de cómo armamos un presupuesto. Obviamente que en ese proceso contamos con personas aliadas, eso siempre. Todo fue muy dinámico porque estábamos predispuestos a que suceda. No teníamos miedo, o sea, la verdad, creo que fue la palabra como clave de ese momento, nos mandamos. Incluso nos dio la posibilidad de darnos un gusto, que era algo que siempre le decíamos a las personas que se iban acercando a formar parte de Home Office como productores, ¿no? Nuestra invitación súper sincera, al menos a amigos y conocidos, siempre era: no estábamos en condiciones de pagar por esto, porque de hecho no estamos recibiendo nada nosotros, o sea, esto también lo aclaramos, Spotify no paga a productoras de podcast por su contenido, pero lo que sí ofrecíamos era, mira, está el lugar, está el equipamiento, y sobre todo esta idea de, si tenés algo que tenés ganas de hacer y en ningún lado lo podés meter, vení, compartí tu idea y le vamos a encontrar la manera y lo vas a poder hacer. Y un poco, en ese momento, nuestra promesa, si se quiere, era como, bueno, si en algún momento esto nos da un peso, nos da la posibilidad de ganar algo, van a ser ustedes las personas a las que vamos a ir a buscar. Y un claro ejemplo de eso fue Lauti Castro, el locutor, que ya lo escuchábamos antes y lo volvemos a escuchar. Home Office, la casa de los podcasts. Que el primer trabajo que tuvimos nos piden locutor y no dudamos. O sea, fue como, che, Lauti, mirá, salió este trabajo, y la satisfacción que nos dio a nosotros poder hacerlo, por más que obviamente a nivel plata no le iba a cambiar la vida a él, menos a nosotros, pero sentimos que se cerraba un círculo que era, bueno, gente que vino a hacer cosas porque tenía ganas, de manera desinteresada, por amor al arte, y la posibilidad de que cuando apareció un laburo realmente cumplir con eso que habíamos hablado hacía 1 año y pico o 2 años atrás.
Así que en ese sentido también fue muy, muy gratificante, y me sumo obviamente ahí a lo que decías, Luz, que fuimos conociendo gente. El caso de Flor Potter fue muy particular. Yo la había mencionado en mi podcast, que no hice el chivo todavía, Bestiario Digital, se viene la segunda temporada. Hola podcasteros y podcasteras, soy Luz Botani y esto es Bestiario Digital, Bestiario Digital, Bestiario Digital. Un podcast pensado para abrir la caja negra de la cultura digital. A lo largo de 4 episodios vamos a preguntarnos, analizar y redefinir conceptos claves en la cultura digital, como lo son innovación, fandom, transmedia, redes, audiencia, diseño, algoritmos, plataformas, periodismo multimedia, nuevas narrativas y Big Data. Si quieres estar al tanto de cada nueva entrega, no dudes en suscribirte. Flor, yo la había mencionado como recomendación en un episodio. Y nada, llegó a nosotros también así como muy en comunidad, por redes, charlando. Y literal, un año después empezamos a trabajar para hacer su propio podcast, el cual formó parte de nuestra comunidad. Esto nos va a llevar de tiempo, lo mismo que tardás en darle la vuelta al perro. Así que agarrá los auriculares y la bolsita, obvio, que ya empieza el primer episodio de este podcast donde vamos a hablar de creatividad. Desde cómo se aplica al mundo publicitario, la vamos a entrenar con diferentes ejercicios y, por qué no, también haremos un poco de catarsis. Mi nombre es Florencia Potter y les doy la bienvenida al Club de la Creatividad. O sea, ella, sin prácticamente conocernos, se sumó a nuestra comunidad y quiso hacer un podcast de la misma manera que lo hizo Lauti, que era un amigo nuestro del día 1. Entonces, eso también es home office. O sea, es muy gratificante darte cuenta que se puede sumar un amigo y también podés terminar sumando gente que prácticamente no conoces y que tranquilamente Flor podría haber dicho, che, chicos, no, bueno, yo hago el podcast, pero obviamente páguenme, que era lo más lógico. O sea, nosotros vimos un montón de veces como siempre se le llama, entre comillas, el medio te negrea y es sistemático eso que se termina dando, ¿no? Que vos vas, trabajás gratis y no te llevas nada. Pero en este caso, al menos del momento cero, intentamos ser lo más claros posibles y simplemente no hacer falsas promesas, dice la canción, y decir, bueno, dale, vení, trae tu idea, nosotros te ofrecemos todo lo que tenemos a disposición. Y después si sale algo, lo vamos a compartir, eso seguro. Así que en algún punto eso obviamente también nos llenó de orgullo en la medida en la que empezaron a salir este tipo de trabajos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con todo esto que decimos y que hablamos de hacer presupuestos, de hacer presentaciones, como decía Agus, de empezar a trabajar muy el foco de productora? ¿Qué nos pasó en el medio? ¿Se acuerdan? Lo que nos pasó es que nos vimos envueltos en esta, estoy abusando de la palabra vorágine, pero la verdad que es eso, es como un vértigo en el que estás tratando de responder todo el tiempo a las posibles demandas de estas empresas en cuanto al formato, lo que pedían, cómo ajustarnos a eso, cómo elaborar estos presupuestos, y nos vimos entonces como que el escaso tiempo que teníamos para dedicarle a Home Office Podcast, porque lo cierto es que todos tenemos nuestros propios trabajos y hacemos nuestras cosas, y las horas semanales que le podemos dedicar son mucho menos de los que nos gustaría. Esas pocas horas las estábamos destinando mucho a eso y nos estábamos desconectando de la génesis de Home Office, que había sido, bueno, esta creación de nuestros propios podcasts, de que sea nuestro espacio de expresión y de lograr un poco la creación de los contenidos que nosotros nos gustaría, incluso como oyentes. Y al mismo tiempo estábamos un poco también desconectados de la comunidad que habíamos sabido crear en la pandemia a través de Instagram. Así que cuando nos dimos cuenta de eso, a veces estás en ese ojo del huracán y decís, uy, mirá lo que está pasando. Creo que supimos parar la pelota y buscar alguna forma de reconectarnos. Sí, en ese momento yo me acuerdo también que como que fue un poco frustrante decir, uy, no, nos vendimos. Hacemos presupuestos todo el día. Que encima no salen después. No salen, o encima el ida y vuelta, porque vos cargas un presupuesto, lo mandas y... No, y ahora esto, y capaz estás 1000 horas haciendo un presupuesto. Como que yo me acuerdo que en ese momento personalmente sentí como una frustración porque dije, perdimos, pero pudimos, insisto, como con esto, con la forma de trabajo que tenemos, de
súper sinceros de poder decir las cosas y decir, che, paren, no nos olvidamos, es lo que decía Agus, tenemos nuestros trabajos y tuvimos que dedicarle tiempo dentro de Home Office a la parte de productora, que también fue un deseo de todos llevarlo adelante. Entonces, bueno, ahí como que estuvo bueno que levantamos la mano, paramos la pelota y dijimos, che, tratemos de tener un equilibrio entre una cosa y otra. Y fue ahí que también hicimos como una especie de punteo de los proyectos que veníamos con deseo, pero los veníamos pateando porque estábamos produciendo podcast. Uno de ellos es la página web. Después también armar un canal en Spotify para cada podcast que teníamos, que Spotify pondera como esta cosa de las tapas lindas y trabajadas de cada podcast. Es casi la tapa de un disco como cuando éramos chicos. Entonces dijimos, bueno, no lo podemos hacer ni en Canva ni con el dedo. Entonces yo de un trabajo anterior conocía a Flor Rodríguez, que es una ilustradora de las mejores. Y nada, lo mismo, como fuimos contactando a distintas personas, le escribimos, dijimos, che, Flor, necesitamos diseñar tapas para nuestros podcasts. Y con Flor macheamos otro Tinder podcastero al toque. Eso fue por un lado, y después la web de Home Office Podcast. Y era algo que siempre daba vuelta, porque muchas veces me pasaba a mí, intuyo que a ustedes también, que te decían, haces podcast, che, ¿y dónde está? ¿Dónde los puedo escuchar? Y uno le podía compartir el link de Spotify, pero en ese momento teníamos un solo canal que se llamaba Home Office Podcast, donde estaban todos. Y si vos querías ir a escuchar el de viajes, por ahí el de viajes lo habíamos hecho en 2019 y tenías que scrollear hasta el final de todo, tenías 100 episodios arriba, no llegabas más. Eso llevó un poco el punto de partida a esto de crear un canal para cada podcast. Y por otro lado, como vimos que no era suficiente, porque te pasaba lo mismo, venía y te decían, che, haces podcast, ¿y de qué? Entonces tenías que empezar a preguntarle, y no sé, ¿de qué te gustan a vos? ¿Te gustan de cultura digital? ¿Te gusta más una serie actuada? ¿Te gusta algo de literatura? Y le ibas compartiendo el link de cada canal de podcast. Que a ver, estaba buenísimo porque listo, iban a escuchar ese podcast de esa temática. Pero también era medio complejo contar en una palabra, che, mira, todas nuestras cosas están acá. Y que tampoco las teníamos todas en Instagram. Quizás una manera de resumirlo podría haber sido un Linktree, que lo tenemos, pero ¿quién se mete ahí y dice, a ver a dónde está el podcast que yo quiero? Nadie. Entonces, fue un poco sacarnos las ganas, ¿sí?, de empezar a laburar un sitio donde podamos tener todos los podcasts que hacemos nosotros y también un apartado para aquellas marcas, empresas que quieran laburar con nosotros, que vean las cosas que hicimos y que sepan que hay un lugar donde nos pueden escribir, contactar y que en función de lo que necesiten y lo que nosotros podamos brindar, vamos a ver si podemos hacer algo juntos. Y ahí empezó a tomar un poco de forma el proyecto de la web, que tenemos por un lado a Flor Rodríguez, nuestra ilustradora, que es, recién la mencionaba Luz, es una genia porque nosotros vamos con una idea que es un 6 y ella te devuelve un 11. Entonces es muy fácil laburar con ella y nos armó una ilustración que para el momento que van a estar escuchando esto probablemente también van a poder ir a ver. Por acá no puedo decirles dónde va a estar o cómo se va a llamar el sitio web, cómo nos van a encontrar, puedo suponerlo, pero si van a nuestro Instagram, @HomeOfficePodcast, ahí van a tener el acceso también a la web para que la puedan chusmear y ver la ilustración que nos hizo, que es hermosa. Y por otro lado, todo lo que es el sitio web también lo trabajamos con una persona que es Alejo, que es el hermano de Agus, hermano más chico de Agustín, que también se sumó al proyecto y está día a día, y lo digo en presente porque todavía la estamos haciendo, y nada, también entendió enseguida lo que queríamos, su propuesta fue superadora, así que en ese sentido estamos súper contentos de poder elegir con quién queremos trabajar y que nos entiendan, porque a veces no sé si somos lo suficientemente claros, pero hemos siempre dado con gente que ha sabido interpretarnos e incluso darnos una versión mejorada de lo que teníamos en mente. Bueno, y un poco es como el resumen, todo esto que veníamos contando de por qué no estuvieron saliendo podcasts nuestros. Estuvimos trabajando para otras personas. En el medio nos dimos cuenta que nos abandonamos un poco y bueno, estamos como antes de volver a salir a la cancha, poniendo pipí cucú, dirían las abuelas, nuestra casa, que es la web, y
bueno, el lugar donde nos van a encontrar. Así que bueno, ya pensando en el futuro, ya con la web como carta de presentación y con los distintos canales en Spotify y en el resto de las plataformas para cada podcast, lo que vamos a poder hacer ahora es, en base al tiempo del que disponemos, ahora que lamentablemente no es el mismo quizá que teníamos en la pandemia, vamos a poder ir lanzando ya no series como nos planteábamos antes, que contaba Alan, que eran estos por ahí un hilo largo de muchos episodios seguidos para que fuera fácil encontrarlo en un solo canal. Ahora que ya cada podcast tiene su canal, vamos a poder ir lanzando episodios de manera individual o quizá 2, 3, quién sabe, pero ya sin la presión de esta serie, así que por ahí vas a poder encontrarte con un episodio de Bestiario Digital suelto y el próximo sale quizá dentro de un mes o 2, pero ya con una mayor libertad, donde vamos a poder aprovechar mejor el tiempo y no estar atados a este corset que nos habíamos hecho quizá a nosotros mismos, y ahora vamos a tener toda esta libertad para poder atender tanto el costado más corporativo al que apuntamos, como seguir dándole esta rienda suelta a nuestros contenidos. Ojalá podamos encontrar también el hueco para retomar ese contacto con la comunidad, por ahí no algo de todos los sábados como hacíamos antes, pero sí tener ese contacto que incluso muchas veces extrañamos o decimos, ¿te acordabas cuando hacíamos esto? Así que esa idea también está. Va a ser cuestión de encontrar también los tiempos. Creo que con esto estamos más que... No, pará, nos falta decir feliz cumpleaños Home Office. Feliz cumpleaños Home Office. El porqué de toda esta serie de podcast es el 3er aniversario. Cuarto. 2019, sí. ¿Cuarto? 2019, 2020, 2021, 4. Claro, el 2020 para mí no existe. Claro, ya caminamos, todavía no cruzamos la calle solos, pero estamos más que bien. Pero Supongo empezamos que... el jardín. Claro, sí. Ahí estamos. Yo iba a decir, ya camina un nene a los 4 años, sí, automáticamente me di cuenta de la pavada que estaba pensando. Sí, años de perro. Bueno, en definitiva, así será entonces como nos vamos a ir escuchando a partir de ahora. Sin más comentarios, creo que estamos, ¿no? Podemos ir a... cumpleaños. Ahí está, cortamos, me dice Agustín, vamos a disfrutar el feriado. Ya es la 1 de la tarde, ya está picando un poco el hambre, el bagre, todo. Torta. Sí, a comer rosca, dijiste, o torta. Torta. Esa es la otra que... La otra. Torta de cumpleaños. Ah, es verdad, torta de cumpleaños. Bueno, inserte feliz cumpleaños acá y nos vamos. Chao, gracias. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Home Office. que los cumpla feliz. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.